Bien, primero que nada quiero saludarlos a todos los estudiantes que están participando de este primer curso que tiene que ver básicamente sobre el fortalecimiento del liderazgo juvenil para construir un futuro sustentable. En el marco de la Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil, Bolivia Construye. Quiero agradecer a los que han organizado el curso por haberme invitado. Yo soy Manfredo Bravo, soy profesor de este pequeño video que estamos haciendo. Yo soy politólogo de profesión, doy clases en la Universidad Gabriel René Moreno. eh, no voy a detallar mi currículum. Bueno, soy licenciado en Ciencia Política, tengo una maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo, tengo un doctorado en Relaciones Internacionales, pero creo que lo más importante es que podamos aprovechar al máximo estos pequeños minutos que tenemos para poder compartir algunos conceptos básicos sobre democracia y sobre todo ese modelo democrático que tenemos en Bolivia a partir de la nueva constitución política del Estado plurinacional de democracia plural. ¿Ya? Sin más preámbulo y saludándolos y agradeciendo a quienes nos han invitado a participar, vamos a iniciar este pequeño taller eh, conceptual para que podamos aprovechar el tiempo limitado que tenemos para compartir estos conceptos. Bien, este pequeño taller lo he denominado Democracia y Participación Ciudadana, un glosario sobre democracia y pluralismo político. Eh, Primero que nada, hay que entender que, bueno, en el mundo de hoy, donde está la globalización, hemos pasado por la crisis de la pandemia, eh, hemos pasado por un proceso muy traumático en el país y estos elementos pues de alguna manera han afectado o están afectando la institucionalidad construida a partir de un modelo democrático republicano representativo a nivel global, especialmente en países de América Latina, y Bolivia no está ajeno a ese fenómeno, ¿no? Por lo tanto, un hecho constatable es que el fenómeno de la globalización, la pandemia y la crisis económica generada a partir de esta realidad erosiona hoy la representatividad de los estados y de los medios e instrumentos tradicionales de interacción política, ¿no? Y en ese sentido, hoy por hoy, el, si bien podemos hablar de democracia, esta democracia está en crisis, ¿no? Y por eso es importante entender un poco qué es la democracia y cómo entendemos la democracia en nuestra institucionalidad en Bolivia. Bien, la democracia, bueno, tiene un origen etimológico que viene desde los conceptos históricos de la Grecia antigua, eh, que significa el poder del pueblo, ¿no? Demos, eh, eh, pueblo, y kratos, poder. Evidentemente, este concepto en el mundo antiguo, tanto en Grecia como en Roma y todo lo que significa el espacio de la antigüedad, eh, no estaba entendido el principio democrático en el marco de lo que hoy nosotros podemos entenderlo. Nosotros entendemos hoy la democracia a partir, además, de un ejercicio de ciudadanía que se establece en el marco del Estado constitucional de derecho, entendido esto como el conjunto de normas que regulan nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones interinstitucionales. Por lo tanto, la democracia entendida en la modernidad tiene un factor importante que la determina como tal, que son, por un lado, el marco institucional formal legal, y por el otro lado, el ejercicio de nuestra soberanía, es decir, el poder que
se nos otorga como parte de una sociedad, que lo delegamos a través del voto, es decir, de la participación permanente en procesos electorales, donde elegimos a las autoridades que van a administrar nuestro Estado, nuestro sistema político, nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a identificar, cuando hablamos de democracia, eh, vamos a identificarla con una serie de características que nos van a permitir, en el marco de lo convenido a nivel internacional, ¿ya? Identificar si vivimos o no vivimos en una democracia. Uno de ellos es el control de las decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales le corresponden a funcionarios electos, ¿no? Es decir, que quienes toman decisiones, sobre todo en el espacio del Estado, eh, como, como institución formal de ejercicio de poder, eh, ocupan esos espacios estatales funcionarios que nosotros elegimos. En el caso de nuestro país, los elegimos cada 5 años. Recién hemos participado de un proceso electoral el pasado 18 de octubre. Entonces, los funcionarios además son elegidos y luego sustituidos por elecciones libres y relativamente frecuentes. ¿Cuáles son esas frecuencias? En el caso constitucional boliviano, esa frecuencia está establecida cada 5 años para elegir tanto a los representantes del Ejecutivo, a los representantes del Legislativo, en los distintos niveles del Estado. En el caso boliviano, el Estado tiene el nivel nacional y tenemos el nivel departamental, el nivel municipal y hay un nivel adicional que es el nivel regional, que está en el marco de este concepto de Estado autonómico plurinacional. Y además tenemos, en el marco también de este pluralismo político, tenemos el reconocimiento formal de la institucionalidad tradicional indígena originaria campesina, ¿no es cierto? Que es parte de la visión con la cual se construye la nueva Constitución el año 2009. Es lo que tenemos, más allá si estamos o no estamos de acuerdo. Es lo que tenemos, es lo que se hizo y en definitiva es el marco que nos regula. En ese sentido, cada 5 años elegimos estas autoridades. En el caso de los pueblos indígenas originarios y campesinos, lo hacen a través de sus propias organizaciones, eh, 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 utilizando lo que se denomina sus propios mecanismos tradicionales, sus usos y costumbres. Otro elemento, podríamos determinar el tercer elemento, es que en los procesos electorales tienen derecho a votar prácticamente todos los ciudadanos. Y aquí entramos a una categoría específica dentro de lo que es el modelo de Estado republicano, porque a pesar de que en Bolivia se dice que desapareció la república, ¿no es cierto?, y se creó el nuevo Estado plurinacional, eh, eso no es tan así. El modelo institucional sigue siendo republicano y por lo tanto, dentro de este principio de republicanismo, la ciudadanía es un elemento jurídico formal que nos reconoce, donde el Estado nos reconoce como soberanos, ¿no es cierto? Como soberanos para poder decidir quiénes son los que van a gobernar el Estado. Y por otro lado, también nos vuelve sujetos activos de derecho, es decir, derechos y obligaciones, que son lo que está establecido en la Constitución. Nuestra Constitución debe ser una de las más completas y más complejas con relación al ejercicio de los derechos o reconocimiento de derechos. Entonces, como cuarto elemento, tenemos que los ciudadanos, nosotros, que adquirimos esa característica a partir de los 18 años, ¿no es cierto?, tenemos derecho a ocupar cargos presentándonos como candidatos.
a través de los instrumentos reconocidos por la Constitución Política del Estado y por las leyes, que son las denominadas organizaciones políticas. Y estas organizaciones son las agrupaciones ciudadanas, los partidos políticos, las agrupaciones de pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, los ciudadanos tenemos también en este concepto de derechos, en esta variedad de derechos políticos, tenemos la libertad de expresión. Eso nos garantiza la Constitución. Podemos expresar libremente nuestras ideas y nuestras posiciones políticas con relación a quienes gobiernan o con relación a nuestros conciudadanos que también ejercen ese derecho. Tenemos derecho a diversas fuentes de información y tenemos derecho a formar las denominadas organizaciones políticas para procurar influir en el gobierno y además competir en la lucha por el poder político. Entonces, la ciudadanía la vamos a definir como la capacidad que tienen los hombres que habitan en una determinada sociedad regulada por un orden constitucional, ¿no? Establecer y discernir racionalmente entre las ofertas que se les presentan, quienes están participando en esta competencia por el poder, para contribuir con su opinión a la conformación de acuerdos, a agruparse y participar en los asuntos públicos, o también a participar en la competencia electoral para alcanzar el poder. Bien, ese es el concepto de ciudadanía, que es parte de la democracia. Nosotros no podemos entender la democracia si no comprendemos el alcance de nuestra condición de ciudadanos. Bien, en este marco, vayamos ahora a tratar de comprender ciertos valores y ciertos principios que se deben promover y se deben respetar en democracia. Empezaremos por los principios. Uno de los principios más importantes es el principio de la soberanía popular. Y bueno, este concepto de soberanía, ¿qué es? ¿No? Uno habla de Estado soberano y más o menos entiende que es la posibilidad de hacer resguardar nuestra independencia, nuestra capacidad de decidir sobre ese territorio, etcétera, ¿no? Pero fíjense ustedes que desde esa concepción ya estamos hablando de poder, porque ¿quiénes son los que toman decisiones en ese territorio? Quienes están ejerciendo poder. Por lo tanto, cuando hablamos de soberanía nos estamos refiriendo al poder, estamos refiriéndonos al soberano. Antes el soberano tenía una concepción teocrática, es decir, se entendía que el poder era divino, venía de Dios al rey y el rey lo ejercía sin ningún tipo de limitaciones. Después de la Revolución Francesa, vamos a cambiar esta concepción gracias a la movilización popular y a la generación y promoción de los derechos humanos fundamentales que también nace en este escenario, y esa soberanía se va a entender de que sí viene de Dios, y esto la escolástica lo tiene muy claro, ¿no? O al menos es el aporte que hace la escolástica, que el poder sí viene de Dios, pero viene de Dios al pueblo, y el pueblo lo delega al soberano, y el soberano, en la medida que cumpla con su responsabilidad de proteger a ese pueblo, pues va a mantener la legitimidad. Por eso hablamos ya, después de la Revolución Francesa, de el fin del absolutismo monárquico y el inicio de la monarquía parlamentaria, ¿no? La monarquía parlamentaria porque nace la figura del parlamento, que es donde se van a congregar los representantes del pueblo, ¿no? En ese parlamento, para generar un equilibrio entre el soberano y entre el poder soberano del rey, ¿no? Y el poder
de la gente, del pueblo, de los ciudadanos. Bien, ese es uno de los principios. El otro de los principios es el principio de mayorías y minorías, que se entiende de que en una competencia en la lucha por el poder, esta competencia se resuelve a través del voto, ¿no? Esto viene desde la democracia norteamericana. Alexis de Tocqueville lo explica muy bien esto, ¿no? Y entiende a la democracia como un sistema, como un sistema de conformación de poderes institucionales que le dan, a través del ejercicio del voto, le dan un marco de legitimidad a quienes van a ejercer el poder. Y la legitimidad no es más pues que la aceptación de que el que manda tiene el justo derecho de mandar. Y ese justo derecho de mandar se lo damos nosotros a la hora de que los elegimos. Entonces, en esa competencia hay quienes ganan elecciones y hay quienes pierden elecciones. Pero no significa que quienes pierden elecciones no participan del gobierno, ¿no? Por eso siempre en una democracia hay una especie de participación tanto de los que representan a una mayoría y los que representan a una minoría. Y el respeto entre mayorías y minorías, sobre todo el respeto de los derechos de las minorías a participar, aunque sea con una porción de ese poder, es muy importante cuando hablamos de democracia. Entonces tenemos el principio de representación. El principio de representación que establece que básicamente que quienes van a gobernar lo van a hacer a nombre de el pueblo. Van a estar representándonos. Como nosotros somos muchos en la sociedad moderna, es muy complejo que el pueblo se autogobierne. Entonces, como el pueblo no puede gobernarse por sí mismo, y eso está establecido también en nuestra Constitución, lo hace a través de sus representantes, ¿no? Es lo que nosotros denominamos, dentro de este concepto de democracia plural, la democracia representativa. El otro principio es la interculturalidad. Y entendemos la interculturalidad, al menos en el Estado plurinacional, se entiende la interculturalidad como el reconocimiento de la diversidad de identidades, ¿no? Identidades que tienen su propia característica de nación, por eso se habla de naciones o pueblos indígenas, y al compartir estas características de nación, tienen un referente cultural muy particular que desarrollan en el espacio donde se asientan sus comunidades, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de que en el Estado plurinacional se articulan esta diversidad cultural, esta diversidad étnica, y en ese proceso de articulación hay, hay un proceso además de interacción permanente, por eso hablamos de interculturalidad, ¿no? Intercambio de valores, conocimientos, historia, inclusive en muchos casos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que, sobre todo en países latinoamericanos que tienen un desarrollo histórico que viene desde antes de la colonia, pues hoy por hoy ha adquirido una fuerte vigencia, ¿no? En este nuevo concepto, sobre todo que manejan los denominados países eh, socialistas o que entran en este mundo del socialismo del siglo XXI. Entonces, se entiende
el Estado moderno latinoamericano, y que viene un poco también de las ideas de algunos pensadores europeos, como Laclau, Chantal Mouffe, etcétera, que explican un poco la crisis del sistema político a partir de la crisis de identidades, ¿no? Y un poco piensan en el Estado moderno como un Estado que debe emerger de esta diversidad cultural. Es un poco complejo entender esto, pero eh, al menos esa es la concepción de los denominados hoy, dentro de las escuelas sociológicas y políticas, los denominados posmodernistas, ¿no? Bien, bueno, ahora hablemos de los valores, ¿no? Los valores de la democracia, en este caso nuestra democracia plural, son por una parte el pluralismo, que incorpora por una parte la diversidad étnica, pero también incorpora otros conceptos que tienen que ver con la libertad de ideas, la tolerancia de las ideas, que tiene que ver con la posibilidad de adscribirse a distintas corrientes y proponer, promover ideas distintas en relación a esas adscripciones que vamos haciendo en nuestro accionar político o en nuestra interacción política. El otro valor importante es la libertad, ¿no? Yo creo que la libertad es uno de los valores fundamentales dentro de una democracia. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de circulación, libertad de ideas, de expresión, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos permite realizarnos como ciudadanos y además nos permite también reconocernos en esa diversidad. El otro valor importante es la igualdad, ¿no? Que la igualdad no está referida a que todos somos iguales o tenemos que ser iguales, porque en definitiva hay en esa diversidad, ¿no es cierto? Hay gente más alta, más baja, más flaca, más gorda. Hay gente que piensa de una forma, que piensa de otra. La igualdad está entendido en el marco del respeto de nuestras interacciones, de nuestra interrelación. Y obviamente se lo entiende, este valor de la igualdad, se lo va a entender en el trato que debe establecerse en una relación de poder, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de relación de poder, el poder dentro de una sociedad se articula en lo que es el Estado, ¿no? Que es el que tiene el uso legítimo del poder. Y que además el poder no solamente se entiende como la capacidad de toma de decisión, sino que también se entiende como la capacidad de hacer el uso legítimo de la fuerza legítima para mantener el orden, ¿no? Entonces la igualdad implica que no puede haber discriminación en esa relación de poder entre gobernantes y gobernados, ¿ya? Cuando se rompe ese principio de igualdad, ya entramos en procesos de carácter autoritario, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. El otro valor es la solidaridad entendido eh, como un valor muy propio del ser humano, aunque hay ciertas posiciones, ¿no es cierto?, sobre todo ideológicas, que entienden que, por ejemplo, el liberalismo, al ser individualista, no es para nada solidario, ¿no?
y el socialismo que entiende que la solidaridad es un valor que debe ser impuesto por el Estado, ¿no? Y ahí vienen los grandes debates y las grandes diferencias que finalmente generan posiciones políticas, ¿no? En esta interpretación de la convivencia social. Pero nosotros vamos a entender como la solidaridad, creo yo, porque finalmente nuestra cultura por, promueve, promueve condiciones de solidaria para poder convivir en paz. Vamos a entender la solidaridad como ese mecanismo de buscar siempre soluciones, soluciones negociadas, concertadas, antes que la confrontación y obviamente además la ayuda necesaria para poder generar condiciones de desarrollo para todos. La tolerancia, que es el respeto a la diversidad, y finalmente un elemento fundamental en democracia, que es la competencia regulada. Es decir, hay normas que quienes entran en competencia en la lucha por el poder tienen que respetar. No podemos violentarlas. ¿Ya? Es una de las críticas, por ejemplo, que se le hace al régimen del presidente Evo Morales, sobre todo al presidente Evo Morales, al expresidente Evo Morales, que rompió las normas, forzó las normas que regulan la competencia para postularse 1, 2, 3 y 4 veces, ¿no es cierto? Entonces, eso también es parte del sistema político que finalmente le da la confianza y la solidez a lo que es la forma de gobierno, ¿no? Del gobierno democrático. Bien, en democracias, el Latino Barómetro, la ciencia política, etcétera, ha tratado de ir calificando, ¿no? Cuándo se es más democrático, cuándo hay estabilidad democrática, cuándo no la hay. Y bueno, se han consensuado, sobre todo para poder, siempre en la ciencia tenemos que definir parámetros, ¿no es cierto? Eh, Parsons, Weber, Max Weber, que son sociólogos, politólogos, hablarán de tipos ideales, ¿no? Para marcar referencias y poner parámetros y decir, bueno, esto es democracia y esto no es democracia. Esto es una buena democracia o una democracia saludable, esto no lo es. Hay muchos autores que trabajan este tema, entre ellos Maurice Duverger, por ejemplo, que habla sobre teoría de la democracia, ustedes pueden consultarlo. Habla mucho de instituciones democráticas como partidos políticos. David Easton, también un politólogo norteamericano, que habla sobre este tema. En la izquierda o en el posmodernismo, como le llaman ahora, encontramos a Chantal Mouffe, Laclau, encontramos a Hannah Arendt también, con su propia concepción de la política, pero un poco todos han convenido, inclusive la Carta Interamericana Democrática, el Pacto de San José de Costa Rica, reconoce ciertos elementos que podrían mostrarnos dentro de una sociedad el funcionamiento de una democracia estable. Y ahí tenemos estas características, ¿no? Cuando la relación entre gobernantes y gobernados se realiza mediante cauces institucionales, hay un elemento importante. Se respeta las reglas, se respetan las instituciones. Las instituciones no son más que figuras jurídicas
aceptadas en el marco de un orden social, ¿no? Cuando se respetan los mecanismos institucionales de interacción entre gobernantes y gobernados. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales de interacción entre gobernantes y gobernados? ¿No? Y ahí están básicamente los órganos del Estado. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral. Están las instituciones de intermediación política u organizaciones políticas. Hoy hablamos de plataformas ciudadanas. Las plataformas ciudadanas, entre comillas, digamos, porque no son instituciones formales, ¿no? Pero sí hay sindicatos, hay gremios, etcétera, que se formalizan y que además formalizan estos mecanismos de interacción. El otro elemento, cuando el ejercicio de la función pública se define mediante elecciones periódicas y transparentes. Hoy hablamos de, parece que ha habido fraude, ¿no? Que el padrón electoral no es tan claro. Bueno, ¿qué deberían hacer las autoridades? Las autoridades deberían abrirse, ¿no? Nosotros estamos hablando ya en la modernidad de gobiernos abiertos o de gobiernos electrónicos, de transparencia gubernamental. ¿Para qué? Porque uno de los sostenes de la democracia es la confianza. Si perdemos la confianza en las instituciones, se pierde calidad democrática, se pierde estabilidad democrática. ¿Mm? Entonces, muy importante eso. Y obviamente las autoridades que ejercen cargos en estas instituciones tienen que estar abiertos a estos principios de transparencia. Otro elemento importante, cuando quienes compiten por el ejercicio del poder acceden a los puestos públicos de acuerdo a la adhesión ciudadana que hayan logrado. ¿No es cierto? Es decir, compiten. Compiten, los ciudadanos se adhieren. Y al momento que los ciudadanos se adhieren en mayoría hacia un bloque, hacia un partido o hacia un grupo, ¿no es cierto? Resulta que le estamos dando la confianza, la mayoría de una sociedad le da la confianza a ese grupo para que aplique las medidas que ha propuesto. Un programa de gobierno, acciones de gobierno, etcétera, ¿no? Y lo hagan en un clima de convivencia y competencia pacífica, ¿no? La competencia debe darse, o sea, hablamos de una competencia regulada para que sea pacífica, tenemos que respetar las normas. Y cuando el que gana, gana, los que pierden tienen que respetar, pero eso no significa que los que ganan van a abusar de los que pierden. Por eso se critica mucho la judicialización de la política o la politización del sistema judicial, ¿no? Porque se está instrumentalizando instituciones que en vez de estar al servicio de la gente, mejorar la calidad del servicio del Estado hacia la gente, lo que hace es coartar libertades, ¿no? Que son las libertades son la base para hablar de democracia. Cuando se respeta la diversidad, y cuando hablamos de diversidad estamos hablando de identitaria, género, generacional, etc., ¿no? Inclusive racial, porque cuando hablamos de identidad estamos hablando de raza, de naciones, y se ofrece obviamente un cauce, se abre el espacio para que esta diversidad se exprese, ¿no? Hay sociedades que son más conservadoras que otras, más intolerantes que otras, pero estamos cada vez más avanzando hacia esa tolerancia a la diversidad, a ese respeto a la diversidad, que antes de intentar exorcizarla, ¿no? Se la acepta,
y se le da la cobertura necesaria para que se exprese. Y ese, obviamente, esa característica nos va a permitir evitar tensiones, evitar violencia. Entonces, las diferencias terminan resolviéndose en el marco de los acuerdos, ¿no? Que viabilizan la expresión de esta diversidad. Por otro lado, también cuando funcionan los mecanismos de intermediación de intereses o de intermediación política. Estamos hablando de partidos políticos, de agrupaciones ciudadanas, mediante los cuales los ciudadanos o las organizaciones sociales encuentran, igual esta diversidad, encuentran el espacio donde adscribirse para expresar sus posiciones, sus visiones frente a la realidad. Además encuentran el espacio donde hacer eco de sus necesidades para que esas necesidades terminen en propuestas de medidas políticas que resuelvan estas necesidades, ¿no? Por eso, cuando hablamos de organizaciones políticas, de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, organizaciones de pueblos indígenas, estamos hablando como instrumentos de intermediación entre la sociedad civil o la sociedad en general y el Estado. Estos instrumentos son los que sistematizan las necesidades, recogen esas necesidades y las convierten en políticas públicas en un marco de interacción permanente cuando funcionan bien, porque ahora tenemos grandes problemas de representación precisamente por la pérdida de calidad de intermediación de estas instituciones. Otro elemento importante, cuando hay voluntad de construir condiciones de gobernabilidad. Es decir, cuando quienes toman decisiones lo hacen en el marco de las expectativas de los ciudadanos. Y aquí entramos quizás a un debate muy interesante, que es el debate de la ética política, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que espera la gente de sus representantes? ¿Cómo espera que actúe la gente? ¿Cómo espera que actúen sus representantes? Y en eso se concreta, si queremos llamarlo así, este principio fundamental de la ética, ¿no? En responder a esas expectativas. Si yo soy profesor, como les estoy dando ahora una clase, lo ético es que yo prepare mi tema para enseñar. No puedo venir como cualquier bellaco a decir cualquier cosa. Tengo que preparar mi tema, tengo que preparar mis láminas, tengo que repasar el contenido que les voy a dar, ¿no? Entonces, de eso se trata, o al menos lo que esperan ustedes que yo haga cuando se han inscrito a este curso, para poder salir conociendo, para tener acceso al conocimiento, ¿no? Y ese es mi rol como docente, ¿no? Y el rol, eso es lo ético, que cómo debo yo comportarme. Igual ustedes como estudiantes, como jóvenes estudiantes, se han inscrito a un curso. Quizás este curso ahora sea subvencionado, ¿no? Pero en otros casos sus papás los inscriben a un curso o ustedes gastan de sus recursos para inscribirse a un curso. ¿Qué es lo ético frente a los demás, frente a su familia, frente al profesor? Que respondan, que se preocupen, que este material que les estamos dando lo revisen, lo lean, lo estudien, lo asimilen y que de alguna forma incida, influya en su comportamiento. En este caso, su comportamiento como líderes jóvenes que son y de los cuales la sociedad espera mucho de ustedes. Entonces, otro elemento importante que podríamos identificar para marcar este
no es principio, sino esta característica de estabilidad cuando hay respeto a los derechos individuales. Bueno, derechos individuales y derechos colectivos, en el caso de nuestra sociedad plurinacional. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la ausencia de servidumbre, torturas, privaciones ilegales de libertad, la igualdad ante la ley, las garantías hacia los infractores, la protección de la vida privada, el libre tránsito, la libertad de conciencia religiosa, etc. Son prácticamente el respeto a lo que son nuestras libertades, ¿no? Entendidas como libertades individuales y colectivas. Bien, ok, y hemos hablado un poco de democracia, sus características. Ahora, para que la democracia funcione se necesita, ¿qué se necesitan? Instituciones, ¿ya? Instituciones que representen a ese demos, ¿no? A ese demos, a ese pueblo. Y como no todos podemos autorrepresentarnos, ya les decía yo, están los partidos políticos como instrumentos de representación. No existe democracia sin partidos políticos o sin organizaciones políticas. Yo siempre digo, hay que hablar de partidos y no tener miedo al concepto de partido, porque el partido es una categoría conceptual que nos dice, este grupo es parte de una sociedad, ¿no? Es la sociedad partida. Este es parte de esa sociedad que considera y ve la realidad de esta sociedad de una determinada forma y plantea las soluciones a los problemas de esa sociedad de una determinada forma, ¿no? Y además se compromete en esa estructura a trabajar, a desarrollar ideas, propuestas en el marco de esas concepciones. Eso es finalmente el partido. Y obviamente el partido político, entendido desde esta perspectiva, es el instrumento natural e institucional de la lucha por el poder en una sociedad, o un Estado, si queremos llamarlo así, ya desde el punto de vista institucional jurídico. Por eso los partidos son importantes, las organizaciones políticas son importantes. Y son importantes para nosotros los ciudadanos, pero también son importantes para resguardar la democracia, para que ese demos, ese pueblo, tenga un canal por donde articular, por donde circule su soberanía y pueda tener acceso al poder. Fíjense ustedes, si todos quisiéramos el poder, viviríamos una tensión permanente, entonces se regula esa competencia, ¿no? Y se lo hace a través de instituciones formales, en este caso los partidos políticos. Entonces los partidos políticos son estructuras organizadas, reconocidas en la formalidad del Estado, están en la Constitución, tienen sus leyes que las regulan, ¿no? Y hay distintos tipos de partidos. No vamos a entrar en grandes detalles, pero están los partidos de cuadro que responden a estructuras muy bien identificadas dentro de la organización. Están los partidos de masa que responden más bien a movimientos sindicales, corporativos, etc. Están los que hoy se han determinado, entre comillas, movimientos, que son organizaciones políticas que emergen de causas, ¿no? Que pueden ser estables o pueden desaparecer una vez se consolide una causa. O sea, predican en función a causas ambientales, reivindicaciones identitarias, reivindicaciones de géneros, etc. Y están aquellas estructuras, ¿no es cierto? Casi todos estos, los dos primeros, los partidos de cuadro y los partidos de masa, terminan generando estructuras rígidas, ¿no? Altamente centralizadas, donde algunos toman decisiones
Claro, hay mecanismos para crear ese espacio de los algunos, lo que Robert Mitchell llamaba eh, los grupos oligárquicos del poder, ¿no? Dentro de las propias estructuras partidarias. Hablaba de la ley de hierro de las oligarquías, Robert Mitchell, porque decía que en toda estructura finalmente se van consolidando grupos que no quieren dejar el poder, ¿no? Y que finalmente terminan usando el poder para beneficio propio y no para beneficio de la organización. Bueno, eso lo vamos a ver en todo tipo de organizaciones. Pero ahora se habla de partidos extratárquicos o descentralizados, ¿no? Partidos que emergen prácticamente del territorio. Que un poco es la experiencia que estamos viviendo, ¿no? En este caos del sistema político boliviano, donde hay un montón de organizaciones políticas que nacen desde desde la base territorial, que en el caso boliviano es el municipio. Y de ahí se hacen alianzas entre distintas agrupaciones para conseguir fuerza política a nivel departamental y esas fuerzas políticas a nivel departamental también construyen alianzas para construir fuerzas políticas nacionales, ¿no? Eh, Fíjense, ahí vamos a ver ciertas diferencias eh, sobre la base estructural en la que se construyen estos instrumentos. El MAS, por ejemplo, su base fundamental no es el municipio, su base fundamental, las organizaciones que forman parte del MAS no tienen una base territorial municipal. Obviamente controlan muchos municipios, pero la base territorial fundamental es por una parte gremial, corporativa e identitaria, ¿no? Un elemento bien complejo que ya René Zabaleta lo identificaba como lo nacional popular, ¿no? Somos una sociedad en Bolivia altamente corporativizada. Y en ese marco de las corporaciones, los gremios, los sindicatos, etcétera, juegan un rol importante, que lo ha sabido el movimiento al socialismo eh, identificar y agregar dentro de esta concepción histórico-identitaria de, eh, de la plurinacionalidad, ¿no? Y que los otros partidos todavía no terminan de entender y comprender para competir mejor con el movimiento al socialismo. Bueno, y están aquellos partidos que por su visión pueden ser ideológicos, es decir, detrás hay una ideología, pragmáticos aquellos que no podemos identificarlo dentro de una ideología específica, pero sí proponen respuestas muy técnicas, ¿no? Son aquellos partidos que se nutren de tecnócratas, sobre todo, y que en definitiva van respondiendo o generan propuestas en función a estudios de percepciones, de preferencias del electorado, ¿no? Y están los populistas, aquellos partidos que entran dentro de la categoría que marcaba Max Weber de la faire, la passer, ¿no? Aquellos que buscan dar contento a todos, ¿no? Y en ese dar contento a todos se van posicionando dentro de esquemas altamente prebendalizados, caudillistas. Los partidos populistas normalmente están vinculados más que a una ideología, a un caudillo, y ese caudillo termina siendo inclusive eh, eh, o adquiriendo un relato histórico casi místico, ¿no? Que es lo que pasó en su momento con Evo Morales. Eh, por el sistema en que interactúan, bueno, tenemos sistemas políticos que son unipartidistas, como es el caso de los regímenes, yo digo siempre donde hay un solo partido es porque no hay libertad para tener más, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de democracia. El caso
la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas en su momento, hoy Rusia, China, Cuba, Venezuela, y ojo, nosotros estamos yendo más o menos, si bien somos todavía multipartidista, el control hegemónico del sistema político está en manos de un partido, ¿no? Y pues digo, ojo, hay que fortalecer el sistema de representación política de alguna manera, de tal forma que no perdamos calidad democrática y no entremos en un modelo de partido hegemónico, ¿no? Que eso es peligroso para la democracia. Está el bipartidismo norteamericano, inglés también, demócratas, republicanos, Estados Unidos, como ejemplo lo pongo, eh, están siempre disputándose las elecciones, pero no es que no existan otros partidos, sino que son los más fuertes. Compiten otros partidos, pero la mayoría de los partidos pequeños, más pequeños, hacen alianza, ¿no? En torno a los demócratas, en torno a los republicanos, y participan con ellos. Y está el régimen o el sistema multipartidista como es el nuestro, ¿no? Donde hay una pluralidad, fíjense, hemos tenido 8 partidos, ¿no? La última elección participando. No sé cuántos vamos a tener ahora en las municipales o en las nacionales. Bien, pero entrando ya aterrizando en el país, el tema de partidos es un tema complejo, ¿no? Porque nosotros en Bolivia no hablamos solo de partidos, hablamos de organizaciones políticas. Y hay una ley, la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, que reconoce partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de pueblos indígenas, ¿no? Para poder participar en esta competencia regulada dentro del poder. Y un aspecto importante también que regula la 1096 es el tema de las elecciones internas para la definición de candidatos. Ojalá se respetara así todo eso, ¿no? A veces son formalismos que están escritos, pero que en la práctica no se realizan, porque no hay una buena supervisión y sobre todo porque todavía vivimos dentro de una cultura política altamente, yo digo, altamente caudillista, ¿no? La gran parte de los procesos políticos se construyen alrededor de figuras y por lo tanto estas figuras eh, establecen su propio establishment, su propia organización, que son las que toman decisiones al margen de lo que pueda opinar la militancia política partidaria de la organización. Bueno, eso es para mejorar eso se requiere una mayor intervención del órgano electoral entre las competencias que tiene está precisamente el supervisar estos procesos de democracia interna de los partidos. Pero por experiencia les digo que esto es bien ficción, ¿no? Ficción institucional. Bueno, los partidos son los que le dan estabilidad al sistema político y al sistema democrático, ¿no? Los partidos tienen que competir en el marco de las normas establecidas y tienen que responder un poco a ciertos mecanismos de participación de sus ciudadanos para que funcionen estas organizaciones, ¿no? Romper un poco el carácter caudillista, evitar que este caudillismo genere fraccionamientos internos y externos en el marco de la sociedad para entender la interacción política no como una interacción amigo-enemigo, sino como una interacción de adversario, ¿no? Como en un partido de fútbol, ¿no? Un partido de fútbol no es que Oriente Petrolero sea enemigo de Blooming, o sea, los jugadores sean enemigos y entren a matarse, o que el equipo de Bolívar con el Die Strongest también tengan que entrar a matarse. Claro,
cada quien desarrolla sus competencias y habilidades para derrotar en competencia al otro, pero respetando las normas, ¿no? Respetando las reglas arbitrales, al árbitro, y, y aceptando las decisiones que se van tomando en función a las vulneraciones que se van dando en el sistema. Entonces, eso es importante entender. Los partidos tienen que fortalecer sus mecanismos institucionales de participación de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de la diversidad sexual, la diversidad étnica, etcétera. Tienen que incorporar. Yo siempre he dicho, por ejemplo, los partidos políticos últimamente, el único partido, y no es que yo sea, más bien soy crítico y no me siento identificado, pero bueno, el único partido que ha logrado incorporar un poco o entender esa diversidad en los últimos 20 años ha sido el movimiento al socialismo, mientras los otros partidos, casos como el MNR, el MIR, el ADN, etcétera, que en su momento fueron instrumentos importantes de esa diversidad, se han ido quedando con segmentos poblacionales muy específicos, ¿no? De clases medias, urbanas, etcétera. No se abren a la diversidad tanto territorial como a la diversidad social que tiene nuestro país. Entonces, eso tienen que aprender a reconocer en esta diversidad también las particularidades, ¿no? Eso es muy importante. Romper con cierta cultura política que se practica en los partidos, el padrinazgo, el nepotismo, el prebendalismo, el clientelismo, el caudillismo, todos los ismos al final, eh, que, que, rompen un poco eh, la posibilidad eh, de participación real del ciudadano en estas instituciones. Y obviamente, ¿no? Trabajar ya no en el marco de la coyuntura, es decir, de los procesos electorales simplemente, sino trabajar en el marco de la construcción de visión de país, y visión de país a largo plazo, ¿no? No tan a corto plazo, porque al final cuando estas instituciones solamente se articulan en el corto plazo para participar en procesos electorales, terminan desapareciendo, ¿no? O terminan siendo instrumentos de intereses muy particulares que lo que buscan en realidad es aprovecharse del poder para beneficio propio y no para el bienestar social de los ciudadanos, ¿no? Bueno, mm, otro elemento importante que ya que en realidad ordena el sistema político es el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral es prácticamente el marco de esa regulación en la cual se dan las interacciones de poder, sobre todo en el espacio de la lucha por el poder. El sistema electoral lo constituye el conjunto de normas que regulan la ciudadanía. La participación de las organizaciones políticas son la base de los procesos electorales, eh, eh, establecen prácticamente el marco institucional de los órganos responsables de este proceso electoral, ¿no? Y obviamente establecen los mecanismos institucionales para, primero, velar por el cumplimiento del ordenamiento institucional y segundo, para que cualquier ciudadano pueda apelar en reclamo del cumplimiento de ese ordenamiento, ¿no? Entonces, el sistema electoral prácticamente es la base fundamental para que funcione una democracia. Sus funciones básicas son el planeamiento, la organización, la ejecución de los procesos electorales o de referéndum, ya sea para presidencia o para elegir a las autoridades nacionales
departamentales, municipales, para llevar adelante referéndum o consultas populares, el mantenimiento del sistema de identificación a través del Ceresi, el registro, el tema del padrón electoral. Ahora se han dividido el padrón electoral, si bien pertenece al órgano electoral, son instituciones distintas las que lo administran. Por un lado está el Ceresi, que ve la parte de registros del padrón, pero por el otro lado está el CEGIP, que es el que ve el registro ciudadano, ¿no? En términos de identificación. Entonces, esto hay que ver cómo lo vamos a integrar para poderlo tener un padrón electoral confiable. El sistema electoral además tiene por finalidad asegurar que las votaciones se traduzcan en expresiones auténticas, libres y espontáneas de los ciudadanos, y que los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Es decir, deben generar y garantizar confianza para que para darle estabilidad a la democracia y para fortalecerla la democracia. Bueno, ¿por qué entonces es importante? ¿Por qué? Porque el sistema electoral incide sobre los fenómenos políticos, evitan la polarización ideológica y política a nivel del electorado y a nivel de sistemas de partidos políticos, ¿no? Es decir, garantizan la igualdad y equidad en la competencia electoral. Establecen la estructuración de los partidos políticos, ¿ya? Tanto interno como en relación con el electorado. Definen los mecanismos para la representación de los intereses de diferentes sectores de la sociedad en su diversidad. Tienen que garantizar. Y establecen el tipo de competencia política. Cuando hablamos del tipo de competencia política, estamos hablando en los distintos niveles, ¿no? Determinan las formas de participación política, ¿ya? Regulan el comportamiento político y facilitan el proceso de interacción entre sociedad y órganos u organizaciones de intermediación política. Regulan las características de las campañas electorales, eso a través de la ley del régimen electoral. Velan por la capacidad del sistema de generar el bienestar de la población en la medida en que su logro dependa del buen funcionamiento de las instituciones políticas, ¿ya? O sea, las instituciones políticas en realidad están al servicio de la sociedad y el órgano electoral, el sistema electoral, deben velar para que estas instituciones respondan a ese precepto, ¿no? Finalmente son los que el sistema electoral es el que garantiza la legitimidad del sistema político. Miren, tan importante esto, ¿no? En la percepción del ciudadano elector y en el grado de su compromiso con el sistema político establecido. En resumen, es quién es el órgano electoral, el sistema electoral, son lo que sostienen la confianza del ciudadano en los procesos electorales. Y esto obviamente es lo que garantiza la estabilidad democrática. Si no hay confianza en los procesos electorales, corre riesgo la estabilidad democrática. Fíjense lo que pasó en octubre del año pasado.
Y bueno, vamos a ir terminando un poquito describiendo cómo se organiza ese sistema electoral, ¿no? Por distribución territorial está la circunscripción única nacional, donde elegimos presidentes. Están las circunscripciones uninominales, donde elegimos diputados uninominales. Y circunscripción plurinominal, donde se eligen los diputados plurinominales, ¿no? Por la forma de organización política, obviamente tenemos sistemas que favorecen a las mayorías, sistemas electorales que favorecen a las mayorías, sistemas electorales que buscan la participación de las minorías, ¿no? Eh, eh, sistemas que son de carácter proporcional o sistemas que son combinados, ¿no? Nosotros tenemos, en el caso boliviano, un sistema de representación proporcional. Nuestro sistema electoral busca la representación proporcional, aunque hay muchas críticas que se le hacen al sistema, a las reformas que se hicieron el año 2006, perdón, el año 2000, entre 2006 y 2009, porque, si ustedes se recuerdan, quitaron la representación proporcional, o perdón, de la representación por mayorías y minorías del Senado y establecieron la representación proporcional buscando siempre favorecer a las mayorías en un sistema, eh, en un sistema denominado sistema de cociente DONT, este que tenemos acá, donde la representación está distribuida de acuerdo a una cifra repartidora que tiene que ver básicamente con el total de votos emitidos y el número de escaños que tiene el espacio de representación, llámese diputados, o llámese senadores, o llámese consejo departamental, o asamblea departamental, o consejo municipal, ¿no? Entonces, el cociente DONT, por ejemplo, es un cociente que si bien permiten que entren minorías, favorece a las mayorías. Y el cociente Saint-Laguet es un cociente mucho más proporcional cuando hay mayorías fuertes que empuja a que entren las minorías, ¿no? Entonces habrá que revisar, nosotros aplicamos el cociente DONT, habrá que revisar si no será mejor en nuestro país avanzar hacia un cociente Saint-Laguet, sabiendo que hay una fuerza importante como es el MAS, casi hegemónica, que está limitando por X condiciones, por X condiciones sociopolíticas, la participación de las minorías. Bueno, y entramos ya al concepto de nuestra democracia, ¿no? Nuestra democracia se denomina democracia plural porque reconoce estos tres tipos de democracia: representativa, cuando elegimos; participativa, ¿no es cierto?, cuando a través de distintos mecanismos de control social, etcétera, podemos participar en la toma de decisiones o a través del propio mecanismo de referéndum, de asamblea, de cabildos, etcétera, participamos en la toma de decisiones; y comunitaria porque reconoce la particularidad de cada una de las identidades de los pueblos indígenas originarios campesinos a la hora de definir sus representantes por usos y costumbres. Finalmente son representantes igual. Y este es un tema que creo que hay que revisar, hay que analizar, porque no todos eligen de la misma manera, se cometen excesos, se cometen discriminación, hay muchas quejas de los propios indígenas en la poca posibilidad de participación a la hora de definirse ciertas candidaturas o de definirse ciertos espacios de poder, ¿no? Y obviamente en nuestro sistema elegimos
al órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente se está revisando si el órgano judicial vamos a seguir eligiéndolo. Desde mi perspectiva, creo que hay que romper con ese tema de electoralizar el órgano judicial, porque el órgano judicial no tiene una esencia representativa de la sociedad. El órgano judicial es un órgano que en definitiva es fiscalizador. Eh, es un ente fiscalizador, es un ente que se ocupa de sancionar las desviaciones a la norma establecida o emanada del órgano ejecutivo y legislativo. Y castiga al órgano ejecutivo, castiga al órgano legislativo y castiga a la sociedad también que vulnera esas normas. ¿Ya? Aquí les he puesto cómo se elige cada uno de ellos, el Ejecutivo por circunscripción única nacional, el Legislativo por circunscripción plurinominal, uninominal, indígena, el Judicial por circunscripción única nacional y por circunscripción única departamental, ¿no? Se van eligiendo. El cociente que distribuye los escaños en el caso de los órganos legislativos es el cociente DONT. El cociente DONT divide el total de votos por el número de escaños, ¿no? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? Y el cociente resultante es el que se va redondeando en función a cifras mayores y va determinando el número de diputados, de concejales o de asambleístas que van saliendo en cada uno de estos espacios de representación. Los ciudadanos participamos como electores y como elegibles, ¿no? A través de las organizaciones políticas. Y obviamente el sistema electoral tiene mecanismos que garantizan la transparencia del proceso electoral, que hoy muchos de ellos están cuestionados, ¿no? El tema del padrón biométrico, el tema del sufragio libre en muchos casos y secreto. Hay muchos problemas con el tema del voto comunitario, donde hay un seguimiento por parte de los sindicatos para que se vote el voto militante, ¿no? Se decide en el sindicato si va a apoyar a tal candidato, todos tienen que votar por ese candidato. Y hay un control. Y los demás partidos, los partidos no entran en muchos espacios de estos territorios para poder hacer la fiscalización o el control electoral necesario. Mediante el acceso público a los recintos electorales, lo que les decía, a ver, hay territorios que tienen dueños, ¿no? En este país y que esos dueños no dejan que otros miren siquiera qué está pasando. Mediante la libre participación de las instituciones de intermediación política, mediante el uso regulado y equitativo de los medios de comunicación, eso se regula a través de la ley de régimen electoral, la 026, mediante la penalización de todas las distorsiones electorales, ¿no es cierto? Y además de recursos de dudosa procedencia y de recursos públicos en campañas electorales. Bien, con esto vamos a terminar el tiempo, creo que me he excedido en el tiempo que me han dado, pero creo que ya hacerlo más apretado ya es un poco complicado. Yo quiero terminar con esta frase de Winston Churchill, ¿no? Dice, la democracia, de todos los sistemas conocidos, es el sistema, el mejor de los sistemas posibles, ¿no? El hecho es que hasta la fecha, dice Winston Churchill, la humanidad no ha logrado construir un sistema de gobierno que supere al democrático, ¿no? Entonces, que tiene muchos problemas la democracia, tiene, pero lo que nos permite la democracia es tratar al menos de construir los espacios para resolver esos problemas sin generar, al menos si se cumple este concepto de regulaciones, sin llegar a la confrontación, ¿no? Al conflicto, a la crisis, ¿no? Entonces, creo yo que debemos todos trabajar en función a el fortalecimiento de la democracia.
y tratar de que nuestras organizaciones y nuestros liderazgos políticos sean mucho más democráticos, ¿no? Si todos apostamos a que nuestras organizaciones, a promover liderazgos democráticos, vamos a tener, creo yo, una mejor sociedad, mejores oportunidades de expresarnos y sobre todo vamos a tener los espacios garantizados para canalizar esa diversidad, ¿no? Sin temor a que se limiten nuestras libertades. Muchísimas gracias y espero que les haya servido este tema para ilustrarnos en algunos conceptos tan importantes que nos permitan entender qué es democracia y cómo debemos promoverla para, como también decía un politólogo muy reconocido en el ambiente de la ciencia política, Maurice Duverger, decía, la democracia no solamente es una forma de gobierno, sino decía, es una forma de vida que debemos proteger y garantizar. Muchísimas gracias.